Regreso. Esta mañana hemos llegado a un pasaje de la Escritura que he estado esperando para estudiar y enseñar durante muchos años. El pasaje de Hechos 20 he estado esperando casi todo mi ministerio, 40 años, para poder enseñar este pasaje. He enseñado partes, pero el pasaje que estoy hablando es Hechos 20, que acaba de leer, a donde Pablo se despide de los ancianos de la iglesia en Éfeso y les dice que no volverán a ver su rostro, significando que iba a ser la última vez que lo mirarían y por lo tanto él estaba pasando el bastón de liderazgo para que puedan cuidar adecuadamente la iglesia. La razón por la que he esperado estudiar estos versículos es porque no hay lugar en las escrituras donde podamos entender cómo Pablo, él mismo, miraba el ministerio y cómo llevó a cabo su ministerio, y lo encontramos aquí en Hechos 20. Verán, al despedirse de los líderes de esta iglesia, Pablo refleja atrás en su ministerio de los 3 años que él estuvo con ellos y les recuerda cómo él se condujo mientras estaba con ellos. Es decir, les describe cómo vivió y sirvió al Señor durante los 3 años que él estuvo con ellos. Y como resultado, lo que aprendemos de la despedida de Pablo a los ancianos es cómo un hombre de Dios debe conducir su vida y servir a Cristo. Y es por eso que este pasaje de las Escrituras es tan significativo para mí, porque nos da un modelo a seguir, porque Pablo vemos cómo él llevó a cabo un ministerio pastoral que honró a Cristo. Pero la despedida de Pablo a los ancianos de Éfeso es significativo porque no solo el apóstol mira sus años con ellos, revelando cómo él se condujo personalmente, sino que también mira hacia adelante y les advierte a estos hombres sobre los desafíos que enfrentarían como líderes de la iglesia. Y al hacer esto, Pablo revela cuáles son las prioridades para los que pastorean el rebaño de Dios. Cuando miramos todo esto en cómo Pablo condujo su propio ministerio y la carga que él les dio a los ancianos sobre sus responsabilidades como líderes de la iglesia, realmente este pasaje de las Escrituras ha influido tanto en mi ministerio y moldeado que cualquier otras escrituras. Y la razón, esta despedida de Pablo a los ancianos de Éfeso me, me han ayudado a definir y también a comprender mi papel como un pastor. Con respecto a este pasaje sobre la importancia del modelo de la vida y el ministerio, John MacArthur dijo esto: este pasaje en Hechos 20 nos da la visión de Pablo sobre el ministerio. No se enfoca en la técnica, sino en las actitudes piadosas que él modeló. Trata de copiar el estilo del apóstol sería equivocado, ya que el éxito de Pablo no se basó en su metodología de ministerio. El éxito de su ministerio fluyó de la devoción del apóstol a la verdad, a su carácter espiritual, su compromiso a servir a Dios y el poderoso ejemplo que dio su vida. No había brecha entre la verdad que proclamaba y la forma en que vivió. Pero aunque este pasaje es importante para los pastores, también es importante y revelante para cada cristiano por varias razones. En primer lugar, la piedad de Pablo en la forma en que sirvió al Señor debería afectarnos en la forma en que conducimos nuestras vidas y ministramos a los demás en nuestras áreas de servicio. Y en varias ocasiones, Pablo escribe a todos los cristianos y no simplemente a los pastores, porque él le dijo a toda la iglesia, dijo: sígame como yo sigo a Cristo. Aquí podemos ver exactamente lo que quiso decir con esto. Tenemos que seguirlo. En segundo, mirando lo que Pablo esperaba que hicieran los ancianos de Éfeso, nos enseña qué deben hacer los ancianos de la iglesia. Y
También, por lo tanto, ¿qué debemos nosotros orar para nuestros ancianos? Y nos ayuda cómo tenemos que estar y orando y también ponerlos a nuestros ancianos a contable de lo que tienen que hacer. Tercero, en este pasaje nos da la visión de Pablo sobre la iglesia y su amor por la iglesia. Al ver cómo él veía a la iglesia y los sacrificios que él hizo por ella, debería motivarnos a tener ese mismo tipo de amor y devoción y corazón de sacrificio para las personas por quien Cristo murió. Esta es una porción importante y revelante de la palabra de Dios para nosotros. Pero antes de que podamos comenzar a examinar estos versículos, primero debemos ver cómo Pablo llegó a dirigir a los ancianos de Éfeso. Y la manera que digo es esto, porque en el cierre de Hechos 19 y en el comienzo del capítulo 20, miramos que Pablo se fue de Éfeso poco después de un alboroto peligroso que estaba pasando en la ciudad. Pero antes de partir, su plan de todo el tiempo fue de partir de Éfeso para ir a Jerusalén con el objetivo para llegar finalmente a Roma. Y lo miramos esto en Hechos 19:21. Nos dice, cuando estas cosas se cumplieron, Pablo propuso en su espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado en Jerusalén, me será preciso ver también a Roma. Y lo hemos mirado esto antes. Antes de ir a Jerusalén, su plan incluía visitar a varias iglesias en las áreas de Macedonia y Acaya para recoger las ofrendas de amor para los creyentes judíos en la iglesia de Jerusalén, ya que estaban afectados ellos de la hambre. Y como es visto en nuestros estudios de Hechos 20, después de visitar estas iglesias, zarpó de Filipos Pablo, deteniéndose en la ciudad de Troas, donde allí se quedó 7 días con los creyentes. Y en su último día con ellos, que era un domingo, se reunió con ellos para el servicio de adoración. Y él les enseñó la palabra de Dios durante toda la noche y hasta la madrugada. Y luego partió de Troas mientras continuaba su viaje a Jerusalén. Ahora miramos lo que sucedió después, comenzando en el versículo 13, Hechos 20, 13 al 16. Dice, habiendo ido nosotros al barco con anticipación, navegamos hasta Asón para recibir a Pablo allí, pues así lo había dispuesto, debiendo ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, le tomamos a bordo y fuimos en Mitelín. Navegamos de allí al día siguiente y llegamos frente a Quío. Al otro día atracamos en Samos y llegamos a Mileto el próximo día. Pues Pablo había decidido pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, porque de salirse posible se apresuraba para pasar en el día de Pentecostés en Jerusalén, porque él se estaba apresurando. No necesitamos pasar mucho tiempo mirando estos versículos porque son una descripción de paso a paso del viaje de Pablo que comienza desde la ciudad de Troas a la ciudad de Mileto, donde decidió detenerse y reunirse con algunos ancianos de Éfeso antes de continuar de su viaje a Jerusalén. Sin embargo, hay algunas cosas que son importantes y vamos a mirar estas cosas. En primer lugar, aprendemos que al salir de Troas, Pablo arregló para que sus compañeros de viaje abordaran en un barco sin él y navegaran hacia la ciudad portuaria de Asón, unas 20 millas sur de Troas. Sin embargo, en lugar de reunirse a ellos en este barco, Pablo decidió caminar esta distancia en tierra y encontrarse con ellos en un lugar preestablecido en Asón. ¿Y por qué habrá Pablo hecho esto? No se nos dice. Pero quizás algunos de los creyentes en Troas caminaron con él y esto le dio el tiempo para enseñarles.
O tal vez él quería tiempo solo para orar y meditar sobre lo que iba a decir a los ancianos de Éfeso, pero no sabemos con certeza en realidad por qué fue la decisión que él tomó. Pero a pesar de la razón por qué lo hizo de esta manera, leemos que caminó 20 millas hasta Azón, donde se encontró nuevamente con sus compañeros de viaje. Y a partir de allí, leemos que durante los siguientes días el barco hizo varias paradas antes de llegar a la ciudad de Mileto, cual se encuentra como 30 millas sur de Éfeso. Ahora, Lucas agrega que Pablo tomó la decisión de no pasar por Éfeso y volver a visitar la ciudad o la iglesia porque sabía que tomaría mucho tiempo, ya que estaba apresurado a llegar a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés, que es 50 días después de la Pascua. Ahora, miramos que el barco en el que viajaba Pablo iba a permanecer en Mileto durante varios días, por lo que en lugar de visitar a los efesios, Pablo decidió llamar a los ancianos de la iglesia para que vinieran a él. Y así leemos en el versículo 17 y 18. Hechos en 20, 17 y 18 y dice, desde Mileto, Pablo envió a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando llegaron a él, les dijo, Pablo sabía que esos hombres pronto se enfrentarían a momentos peligrosos y difíciles en la vida de su iglesia y decidió usar este tiempo con ellos sabiamente, dándoles algunas instrucciones necesarias y cómo ellos tienen que responder y guiar y enseñar la iglesia. Y como dije antes, su instrucción para ellos es importante, ya que les recuerda cómo Él sirvió al Señor cuando estaba con ellos y les exhorta a seguir su ejemplo, porque ahora son ellos con la tarea de pastorear la iglesia y tienen que hacer eso sin ayuda, ya que esta cita iba a ser la última vez que lo mirarían y Pablo quería que ellos supieran cómo dirigir la iglesia en su ausencia. Antes de mirar las palabras que Pablo les dijo a los ancianos de Éfeso, quiero compartir algunas verdades sobre este pasaje. Primero, es importante entender que estos ancianos eran líderes y pastores de la iglesia. Si observa el versículo 28, verá que Pablo se refiere a estos hombres en varios términos. Hechos 20:28 dice, tengan cuidado por ustedes mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre. Habiéndose referido a ellos como los ancianos de la iglesia debido a su madurez espiritual, aquí vemos que Pablo también los llama obispos, lo que quiere describir su función en la supervisión y la dirección de la iglesia. Y luego les dice a estos ancianos obispos que pastorean la iglesia y que es la misma palabra griega para pastorear. Y significa que estos hombres eran responsables en alimentar y nutrir a la iglesia, enseñándoles la palabra de Dios. Iban a pastorear, iban a enseñar la palabra de Dios. Entonces es importante entender que Pablo está instruyendo a los pastores de esta iglesia. Esto es básicamente una conferencia de pastores, donde el apóstol les dice cómo conducir sus vidas y su ministerio. Y en segundo lugar, las palabras de Pablo a esos ancianos son significativas porque es el único mensaje dado por un apóstol en el libro de los Hechos que se dirige específicamente a cristianos. Cualquier otro pasaje en Hechos es un sermón evangelístico para incrédulos o una defensa legal ante las autoridades judías o romanas. Entonces, este discurso para el público cristiano es único y muy importante. El único en Hechos. En tercer lugar, aunque hay algunas repeticiones y Pablo habla sobre el pasado y el futuro mientras habla con esos hombres, la forma más fácil de seguir su mensaje es ver cómo él comienza
en recordarles cómo Él sirvió al Señor durante los 3 años y cómo Él estuvo con ellos. Y luego les dice cómo deben servir al Señor durante el peligro que pronto llegaría a la iglesia. Y así, con esto, estamos listos para estudiar el discurso de la despedida del apóstol a los ancianos de Éfeso. Y lo primero que leemos es que Pablo les dice esto en Hechos 20, versículo 18 al 19. Dice, cuando ellos llegaron a él, les dijo, ustedes saben bien cómo me he comportado con ustedes todo el tiempo desde el primer día que llegué a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me vinieron con las acechanzas de los judíos. Ahora, después de haber pedido a los ancianos que hicieran el viaje de 30 millas de Éfeso a Mileto, Lucas dice que Pablo comenzó a dirigirse a ellos recordándoles cómo él vivió cuando estuvo con ellos desde el primer día que vino a la ciudad hasta que se fue después de 3 años. Y durante este periodo de 3 años, les dice en el versículo 19 que todo su tiempo con ellos, él estuvo sirviendo al Señor. Y antes de continuar, es importante que nos preguntemos por qué el apóstol haría esto. Es decir, por qué sintió que era importante recordarles algo que ya sabían en cómo él se comportó durante los 3 años que estuvo con ellos. Y la respuesta es, no sabemos con certeza por qué hizo esto, porque el texto no los dice nada. Hay quienes que creen que Pablo se estaba defendiendo de las acusaciones hechas por falsos maestros, cual querían destruir su fe como un hombre de Dios. Y esto a mí puede ser posible, pero la razón más probable es que él estaba presentando su propia vida y ministerio como un modelo para que ellos siguieran. Y es por eso que estos versículos son tan importantes, porque todos necesitamos modelos piadosos y ejemplos a seguir. Y a revelar la forma en que Pablo condujo su vida y ministerio durante esos 3 años en Éfeso, Dios nos da una poderosa ilustración de la forma en que podemos nosotros vivir y también servir al Señor. Es una ilustración tan bella de cómo todos nosotros debemos de vivir y servir al Señor. Si miramos al comienzo del versículo 19, verás lo que Pablo dice sobre sí mismo, que todo el tiempo que estuvo con los efesios estuvo sirviendo al Señor, dice las Escrituras. Y eso es importante para entender de lo que Pablo está a punto de decir a los ancianos. Verá, la palabra servir es una forma de la palabra griega doulos, que significa esclavo. Por lo tanto, lo que Pablo les dice a esos hombres es que durante los 3 años que estuvo con ellos, todo lo que hizo en términos de su ministerio con ellos fue hecho como esclavo de Cristo. Es decir, toda su razón para estar en Éfeso y proclamar el Evangelio fue porque él era un esclavo que pertenecía a Jesucristo y por lo tanto como esclavo su único deseo era para complacer a su amo. Hermanos, aquí es donde comienza ministerio. No importa el tipo de trabajo que el Señor te llama a hacer, la conclusión es que debes acercarte a tu ministerio como esclavo de Cristo. Por lo tanto, tu motivación principal por encima de todo debe ser servir a Cristo con el propósito para complacerlo a Él. Ahora, esta sí es una verdad profunda y porque gran parte de lo que supuestamente hacemos por Cristo no se hace con la actitud de tratar de complacerlo.
Usted ve, para muchos cristianos, su servicio es impulsado por un deseo de obtener el aplauso o la aprobación de hombres. Y francamente, es por eso que muchos cristianos simplemente dejan de ministrar a otros porque no obtuvieron la aprobación que esperaban o querían que otros pensaran bien de ellos, que les agradecieran de sus sacrificios o les dejaran saber de su gran trabajo. Pero cuando eso no sucedió y mejor recibieron quejas y críticas, simplemente renunciaron y se fueron decepcionados y desilusionados por hacer el ministerio. Pero Pablo no era así, porque él se veía como un esclavo de Cristo. Y tenemos que hacer como Pablo. Y él realizó lo único que le importaba como un esclavo, era placer a su amo. Y eso es exactamente lo que dijo Pablo en varias ocasiones. Y un versículo que dice esto, que yo puedo mirar en las escrituras, que yo también tengo que ir cuando yo tengo problemas, es Gálatas 1:10. Dice, ¿busco ahora convencer a los hombres o a Dios? ¿Será que busco agradar a los hombres? Si yo todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Han habido Pablo era un fariseo que él trató antes para placer a hombres y agarrar pero después cuando él cambió, yo he visto este versículo muchas veces en mi ministerio cuando sabiendo que estoy a punto de decir o hacer algo que tiene el potencial de ser criticado por otros o que voy a hacer algo que después me van a criticar bastante. He ido a este versículo en busca de la fortaleza y coraje porque necesitaba yo mismo afirmarlo en mi corazón, la verdad, que no importa lo que la otra gente piensa de mí, yo soy el siervo de Jesucristo y no al hombre. Y es lo único que me importa. Aunque a otros no les importe. Y si tú piensas que esto no aplica para ti, nomás para gente que está en el ministerio de todo tiempo completo, el Nuevo Testamento los dice que cada cristiano es un esclavo. En Romanos 6, 16, 18 dice, ¿no saben que cuando se ofrecen a alguien para obedecerlo como esclavos son esclavos del que obedecen? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, porque aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual se han entregado. Y una vez libertados del pecado, han sido hechos siervos de la justicia. Hermanos, es que nosotros los hacemos un esclavo para Jesucristo. También en 1 Corintios 6, 19 al 20 dice, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que mora en ustedes, el cual tiene de Dios y que no son de ustedes? Pues han sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo. Tú has sido adquirido por un precio. Y Efesios 6, 5, 7 dice, siervos, obedezcan a los que son sus amos en la tierra con temor y temblor, con sinceridad de corazón como a Cristo, no sirviendo solo cuando se les esté mirando, como los que quieren quedar bien con los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios con ánimo. Si sirvan de buena voluntad como al Señor, no como a los hombres. Ser esclavo de Cristo significa que estás dedicado a servirle. Y no importa cuán difíciles sean las personas o cuán desafiantes puedan ser tus circunstancias, como esclavo de Cristo nos comprometemos a ministrar a personas en lo bueno y también en lo malo.
En el comentario de Kent Hughes, él comenta sobre un joven que estaba tan devoto a una joven y en una carta a ella, él le expresó su devoción diciendo, querida, escalaría la montaña más alta, nadaría el corriente más salvaje, cruzaría el desierto ardiente, moraría en huelga por ti. P.S. Te veré el sábado si no llueve. Dice, no quieres hacer así. Ahora, Pablo no era así. Como alguien le dijo, Pablo era un sirviente de todo clima. Estaba totalmente dedicado a los efesios, porque estaba totalmente dedicado a Cristo. Y estaba totalmente dedicado a Cristo porque sabía que cuando se convirtió a Cristo, se convirtió en un esclavo del Señor. Y eso resolvió el problema de su compromiso. Y también debe de ser tu compromiso. Pablo ahora se vuelve bastante específico sobre su tiempo en Éfeso y cómo él sirvió al Señor, porque su actitud marcó su servicio a Cristo. Y lo primero que dice es que su servicio fue caracterizado por humildad. Y vamos a ver esto más en el versículo 19. Dice, sirviendo al Señor con toda humildad. Pablo dice que cuando hacía su servicio para Cristo, se aseguró de servir al Señor con toda humildad, significando que sirvió con una actitud de humildad en lugar de una mirada exaltada, orgullosa de sí mismo. Es decir, se veía a sí mismo como bajo, débil y necesitado, en lugar de mirarse de fuerte y autosuficiente. A pesar de todos los logros de Pablo en llevar a muchas personas a Cristo, en establecer muchas iglesias en todo el imperio romano, en discipular, en guiar a muchos hombres, en proclamar la verdad inspirada como apóstol, en realizar milagros frecuentes, Pablo era un hombre verdaderamente humilde. Y afuera de todo eso, él era un hombre humilde. Y mire esto, porque reconoció y reconoció la verdad acerca de sí mismo, que no era más que un pecador salvado por gracia, un hombre a quien Dios había mostrado su misericordia al salvarlo, a pesar del hecho de que Pablo, como fariseo incrédulo, odiaba y perseguía a la iglesia. Note, al mismo tiempo que Pablo habla de sí mismo en sus cartas, él siempre conecta su humildad con su reconocimiento de su pecado. Y vamos a ver esto en 1 Corintios 15:9. Dice, pues yo soy el más insignificante de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Porque odiaba a la iglesia. En 1 Timoteo 1:12-15, nosotros podemos mirar acá y decir, Pablo, tú eras el mejor apóstol, pero él se miraba el más insignificante. Y él los dice, porque él persiguió a la iglesia. Podemos mirarnos nosotros mismos así bajo, no haciendo como alguien grande. Pablo así es como él se miraba. Dice, yo era un pecador tan malo. Y dijo también lo mismo en 1 Timoteo 1:12-15. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel al ponerme en el ministerio. A pesar de que antes fui blasfemo, perseguidor, insolente, sin embargo recibí misericordia, porque siendo ignorante, le hice en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe, el amor que hay en Cristo Jesús. Fiel es esta palabra y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahora, si luchas con orgullo, pues ¿quién no? Entonces, tienes que trabajar para recordarte constantemente cómo eres un pecador rebelde, quien, aparte de la gracia de Dios, odia a Dios,
odia a Cristo, odia los santos estándares de la palabra de Dios. Pero odiábamos tanto antes y preferíamos mejor vivir para los placeres que vivir para complacer al Señor. Ahora, eso era como antes éramos. Y así es como hacemos adentro, afuera de la gracia de Dios. Y eso debería humillarte y es exactamente como debes vivir y cómo debes servir al Señor, recordándote de tu maldad. Y no de una manera que te paralice espiritualmente, sino de una manera que te hace reconocer la verdad sobre ti mismo y que produzca humildad en ti. Y eso es como Pablo actuaba. Y eso es especialmente cierto para aquellos que son líderes en la iglesia. Pastores son muy vulnerables al orgullo porque están en una posición de liderazgo, tienen autoridad, son influyentes, toman decisiones que afectan a la vida de muchos, generalmente son admirados por las personas de su congregación y su enseñanza a menudo evitan alabanzas que pueden volver la cabeza y hacer que piensen a sí mismo. Con respecto al peligro de dejar que alabanzas pasen por alto, Dr. James Montgomery Boyce dijo, la humildad es importante, por supuesto, porque lo que opuesto a la humildad es orgullo, y el orgullo es un gran peligro para aquellos que están en posiciones prominentes de liderazgo en la iglesia. Es un peligro para cualquiera, pero es peligroso para aquellos que se ponen de pie y hablan, al menos si son efectivos para hacerlo, porque la gente siempre se presentará después para decir, oh, ese fue un mensaje maravilloso, o fui muy bendecido por eso. La situación es peligrosa porque el ministro puede llegar a creer que Él es realmente maravilloso. Después de todo, Él ha sido una fuente de gran bendición para tanta gente. Y Boyce dice que de un predicador, George Whitefield, que era un gran evangelista en el siglo XVIII, quien era conocida en su época en Gran Bretaña y las colonias americanas, tenía una forma de lidiar con las alabanzas que fácilmente podían llevar el orgullo de él. Y después de predicar a miles, si alguien se acercaba a George Whitefield para decirle cuán maravilloso era su sermón, él siempre respondía a esto: lo sé, el diablo me lo dijo justo salía del púlpito. Y le gustaba a Whitfield a decir esto si alguien le daba alabanzas. Lo sé, el diablo me lo dijo, justo cuando salía del púlpito. Escucha, esa es la manera que él resolvía sus alabanzas. Tenemos que reconocer, cada vez que piensas que eres tan importante y mejor que los demás, recuerda quién eres realmente. Un pecador que merece el infierno, que ha sido nada para ser salvo, porque hemos sido salvos por la misericordia de Dios y has recibido dones y habilidades para servir a Cristo y no puedes tomar crédito para nada. Así es lo que Pablo que dice para servir al Señor con toda humildad, y eso es exactamente como debe ser nuestro servicio para Él. Pero había algo más que Pablo dice que caracterizó la forma en que sirvió a Jesús. Dice versículo 19, dice que sirvió al Señor con lágrimas. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Bueno, no quiere decir que era una persona demasiado emocional, que lloraba cada vez que estaba molesto. No. Lo que Pablo quiere decir con sus lágrimas es que era un hombre de gran compasión y empatía. Es decir, se preocupaba tanto por las personas y por el bienestar espiritual de ellos que a veces lo hacía llorando. Y por ejemplo, él les dijo a los corintios, en 2 de Corintios 2:4, dijo él, porque les escribí en mucha tribulación y angustia de corazón y con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para que sepan cuán grande es el amor que tengo por ustedes. Con muchas lágrimas, dice Pablo que él escribió.
Y dice, no para entristecerlos, sino para que sepan cuán grande es el amor que tengo por ustedes. Nosotros no tenemos lo original de las manuscripts, pero miramos aquí, que es Primera de Corintios, hubieran tenido lágrimas en el papel. El corazón de Pablo estaba tan afligido por el pecado de los corintios que lo hizo llorar por ellos. Él los amaba. Y también él escribió en Filipenses 3:18, porque muchos andan por ahí, de quienes les hablaba muchas veces y ahora hasta lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo estaba tan desconsolado por los falsos maestros que tenían oposición a la salvación por gracia, porque amenazaban a los creyentes y eso lo hizo llorar. Verá, la preocupación de Pablo por el bienestar espiritual de los demás lo hacía llorar porque se preocupaba mucho por sus almas. Y eso es precisamente lo que les está diciendo a los ancianos de Éfeso en Hechos 20, que durante el tiempo que él estuvo con ellos, él lloró sobre ellos. Note lo que dice los versículos 29 y 31 en Hechos 20. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán la vida el rebaño, y que de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. Por tanto, velen, acordándose que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo sabía que después de su partida la iglesia en Éfeso se llenaría con falsos maestros que harían un gran daño a la gente. Pero incluso durante los 3 años que estuvo con ellos, él reconoció que creyentes podían apartarse de la verdad y seguir a falsos maestros y falsas enseñanzas, y por eso los advertía con lágrimas para que siguieran al Señor y su palabra. Él lloraba simplemente porque los amaba y quería lo mejor por ellos. Y lo mejor para ellos era tener una relación saludable con Cristo. Usted ve, Pablo no era un erudito que predicaba la verdad fríamente, sino tenía un corazón cariñoso para las personas quien él ministraba. Él les dio instrucción, oró por ellos y lloró por ellos. Escuchen, en cualquier ministerio que Dios te haya puesto, debes amar a las personas lo suficiente para llorar por ellos, incluso si tus lágrimas son solo en tu interior. Debes preocuparte tanto por su bienestar espiritual que cuando ese bienestar se ve amenazado, te causa una gran tristeza y dolor interno. Jesús era un hombre de tristeza que su amor por los demás lo conmovió hasta las lágrimas. Leemos en Lucas 19, 41 al 44, dice, cuando llegó cerca a la ciudad, lloró por ella, diciendo, oh, si conocieras tú también, por lo menos en este tu día, lo que conduce a tu paz, pero ahora está encubierto tus ojos, porque vendrán sobre ti días en que tus enemigos te rodearán con baluarte y te pondrán sitio, y por todos los lados se apretarán, te reirán a la tierra y tus hijos dentro de ti, no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús lloró y se lamentó sobre Jerusalén porque sabía que el juicio venidero sobre la ciudad y la nación de Israel por su rechazo de él iba a venir. Y esto le daba tristeza a Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por el alma de alguien, ya sea un incrédulo que necesitaba salvación o un creyente que necesitaba obediencia piadosa? Las lágrimas marcaron el ministerio de Pablo y también deberían marcar el nuestro, porque debemos cuidar a los demás. Y te pregunto, ¿cuándo has tenido una vez que tú has llorado para la alma de alguien y has llorado cuando uno de tus hermanos en Cristo están haciendo una decisión incorrecta y no están obedeciendo al Señor y hay consecuencias que pasan? Nuestras lágrimas
eran una marca del ministerio de Pablo y también deben de ser nuestra marca para nosotros. Pero además de la humildad y las lágrimas, hay algo más que Pablo dice que marca su servicio al Señor y es la persecución por el bien del Evangelio. Miremos en versículo 19, dice, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas, que me vinieron por las hechanzas de los judíos. Pablo dice que su ministerio de 3 años en Éfeso estuvo marcado por las pruebas que soportó a manos de la comunidad judía. ¿Cuáles pruebas se refería? No se dice. Sabemos que hubo enemistad dirigida hacia él por parte del pueblo judío cuando él comenzó su ministerio, pero más allá de eso, no se nos dice acerca de ninguna persecución específica dirigida a Pablo por el pueblo judío. Pero Pablo nos dice que esta enemistad continuó durante 3 años porque pasó pruebas de persecución del pueblo del judío de Efesio. Y fue algo que él tuvo que luchar constantemente por 3 años. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sirven las pruebas de Pablo como modelo para los ancianos de Éfeso en servir a Cristo? Y la respuesta es, las pruebas no son un ejemplo para seguir porque obviamente pruebas no se pueden fabricar, pero más bien lo que Pablo les dice a estos ancianos es que él sirvió al Señor a pesar de estas pruebas. Es decir, no permitió que la persecución interrumpiera su ministerio, sino que siguió enseñando a la gente con humildad, con lágrimas, aunque tenía enemistad dirigido hacia él. Pablo no dejó que las persecuciones le robaran su ministerio. Él como quiera enseñaba a la gente con humildad, lágrimas y no importaba qué estaba pasando de pruebas. Esa es la razón por que Pablo les dice en el versículo 20, y lo veremos en más detalle la próxima semana en Hechos 20:20. Y saben que no he oído el anunciarles nada que les fuera útil y el enseñarles públicamente y de casa en casa. Las palabras rehuido proviene de una palabra griega que significa retroceder en el miedo o retener. Así, lo que Pablo está diciendo es que no permitió que la persecución lo amenazara a tener miedo o para parar de enseñar la verdad. No dejó que las pruebas lo pararan. Hermanos, así es exactamente la forma en que debemos servir al Señor, al no permitir nada, incluso el sufrimiento, la persecución, ni a un virus contagioso para evitar de ministrar a otros la verdad. Como veremos en las próximas semanas, nada los puede parar. Nada los puede parar para proclamar la verdad de Jesús. Y en las semanas que vienen, los ancianos de Éfeso estaban a punto de entrar en un momento muy difícil en la ciudad, en el cuidado de la iglesia, y necesitaban el firme ejemplo de resistente de Pablo mientras él sufría para motivarlos a ellos en seguir enseñando la verdad afuera de que aún estaban a pasar cosas difíciles. Ellos tenían que seguir adelante. Humildad, lágrimas y pruebas fueron lo que marcaron el servicio de Pablo para Cristo.